Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida al primer viaje por el mes de julio. ¿Cómo están? Espero que bien. A punto de empezar la primera mitad del mes de julio, leí 8 libros, los voy a dividir en 4 y 4 porque este mes también fue muy bueno. Tuvo muy buenas lecturas, entonces quiero detenerme un poquito más y además voy a leer casi todos los fragmentos. Hay alguna excepción, pero no de libro malo, sino de que, bueno, no me terminó de convencer, pero en general fue un muy buen mes, así que espero que lo disfruten junto conmigo. El primer libro que terminé durante el mes de julio y que es una de las excepciones, lamentablemente, pertenece al reto Bitácora Calvino, que no sé para qué se trata, lo dejo por acá como siempre. Y pobre Calvino, hemos tenido una montaña rusa últimamente con él de cosas que nos han gustado mucho. Hablo en plural porque siempre han sido lecturas conjuntas y coincidimos por lo general, y cosas que no nos han gustado tanto. Y esto es totalmente subjetivo, porque, bueno, obviamente depende de los gustos propios. Hay gente que este libro le gusta mucho. Y se trata de Los amores difíciles. Un libro que ya he mostrado muchísimas veces porque en mi edición de Tusquets está dividido como en Los amores difíciles, que es el del que voy a hablar ahora, y después en La vida difícil, y tiene 2 novelas cortas, que es La hormiga argentina y La nube de smog. Entonces, como anteriormente había leído La nube de smog, he mostrado este libro varias veces. En el caso de Los amores difíciles, en este libro, imagino que en todos, está estructurado en orden cronológico, desde el relato que escribió más joven hasta el que escribió más grande. Son relatos, está compuesto por, creo que son 10 relatos o una cosa por el estilo. Son en realidad 13 relatos. ¿Y qué me pasó con este libro? Que para mí tuvo muchos vaivenes. O sea, hubo relatos o historias que me parecieron muy interesantes y otras que no me gustaron nada de nada. Justamente empieza con uno que es la vida difícil, no, la aventura de un soldado, porque son todas aventuras. La aventura de un soldado, la aventura de un bandido, de un bañista, etcétera, etcétera. El primero, justamente, la aventura de un soldado, encontramos este Calvino que ya he recalcado varias veces, que es un Calvino obsesivo, que toma una idea mínima y la lleva a lo máximo que puede llevarla y se pone insoportable. O sea, llega un punto en que uno ya entendió de qué se trata, o sea, ya entendió el recurso y lo estira de tal forma que es imbancable. O sea, que llega un momento en que uno quiere tirar el libro por el techo, quiere incendiarlo, quiere uno dejarlo y no volver, porque realmente se vuelve demasiado repetitivo. Pero bueno, hay otras historias que realmente es muy bien, o sea, me gustaron mucho, todas están muy bien escritas, por supuesto, no hay nada que decir. Entonces, bueno, terminó siendo un libro que tuvo muchos sinsabores. Por momentos incluso me pareció aburrido, o sea, no tenía ganas de ir a leer las historias. Y además, todas las historias giran alrededor de personajes que son extraños, personajes neuróticos, personajes que tienen problemas personales o que tienen problemas en la estructura de su vida o que están en la búsqueda de algo o que no se sienten bien consigo mismos. Bueno, personajes que no están en un buen momento y entonces por lo tanto sus lazos afectivos o sus relaciones con otros, bueno, pues no son positivas. Ninguna de las historias es una historia de amor positiva, ni mucho menos, por algo se llama Los amores difíciles. Entonces, en algún punto, si bien es cierto que cada historia gira alrededor de algún tipo de problemática diferente, eh, también al mismo tiempo es como que, bueno, se vuelve un poco repetitivo el recurso. El tema de los libros de relatos es que pasa esto, ¿no? No todos los relatos nos van a gustar de la misma manera y a veces si uno los lee de corrido, como es este el caso, bueno, pueden llegar a saturar. A lo mejor si uno va mechando estos relatos con otras cosas, la lectura se disfruta de otra forma. Por supuesto se va a disfrutar al nivel de cómo está escrito, escribe muy bien Calvino. Eso no hay nada que decir. Pero bueno, es algo totalmente personal. Y otra cosa curiosa es que hay un relato que es, ahí les digo cuál, la aventura de un automovilista, que en realidad pertenece a Tiempo Cero. Y son estas cosas de las recopilaciones. Que claro, Calvino no escribía pensando en hacer un libro. Él escribía relatos porque a veces los publicaba en revistas y bueno, los iba publicando a lo largo de su vida. Y de repente decidían hacer una compilación y entonces él, esto lo digo porque él mismo lo escribe en correspondencia de los otros. Bueno, ya nunca me acuerdo cómo se llama el libro, pero es este libro que tiene que ver con la correspondencia que hacía con otros autores. Y habla del tema de los amores difíciles y este problema de cómo unirlos. Que no es, ni él mismo sabe cómo hacer para unirlos en una misma edición. Y esas cosas a veces se notan. Y también esto de que de repente un relato aparezca en otro libro que también es un libro que es como un popurrí. A mí Tiempo Cero no me gustó nada, nada.
Y justamente La aventura de un automovilista en tiempo cero es uno de los cuentos que, bueno, no lo odié, pero tampoco me gustó. Entonces, bueno, que fue un libro que particularmente a mí no me dijo mucho, pero que, bueno, entiendo que hay gente que sí le parezca interesante, así que lárguense a hacer la experiencia. El siguiente libro que terminé fue un descubrimiento también y se llama El incendiario, del escritor checo Egon Hostovsky. Este libro lo publica la editorial Fiordo, que es una editorial argentina que tiene unas publicaciones muy interesantes, una editorial muy interesante realmente, porque son libros extraños y además libros que por lo general no han sido nunca traducidos al español. Yo desconocía absolutamente a este escritor, que no quiere decir nada, porque uno desconoce un montón de cosas, pero realmente nunca lo había escuchado nombrar, y tampoco lo he visto en ningún canal, por eso también me parecía extraño. Y a mí me gusta mucho la literatura de Europa del Este, así que bueno, y quise hacer la prueba. Y la verdad, espectacular. Me encontré un libro muy extraño, parte de la premisa de un pueblo perdido en las montañas, eh, justo en medio de las guerras, o en la guerra, ya no me acuerdo ahora. Sí, creo que está comenzando la Segunda Guerra, que lo plantea en el comienzo de la Segunda Guerra, digamos en los años previos al comienzo de la Segunda Guerra, pero que ya habían pasado el conflicto de la Primera Guerra con todo el desmembramiento del Imperio Austrohúngaro, etcétera, con todo lo que eso implica, y con muchas tensiones internas. Y este es un pueblo perdido, que realmente tiene muy pocos habitantes, que están un poco aislados de todo, que no pasa nunca aparentemente nada, hasta que un buen día empiezan a tener problemas de incendios provocados. Tienen un incendiario, de ahí obviamente el título del libro. Y no saben quién puede ser. Y entonces se desata el terror y también se desata el mal dentro de la sociedad. ¿Sí? O sea, el empezar a pensar quién puede ser, saca a la luz un montón de conflictos internos que tienen todos estos pobladores y de lo peor que puede sacar el ser humano hacia afuera, ¿no? Y también internamente, de lo peor que uno puede tener que está oculto, que hasta que no hay una crisis no sale a la luz. Es un libro muy sutil, está escrito maravillosamente, tiene una calidad de escritura increíble, pero además unas descripciones, una atmósfera, es espectacular, pero además es muy intimista, es un libro cortito como verán, y que está cargado de simbolismo. Uno todo el tiempo hay una forma de escribir muy extraña además porque salta de la primera persona a la tercera persona a la segunda persona, es una cosa muy extraña, la forma de narrar es rara, va saltando a distintos personajes, es una novela coral, pero al mismo tiempo es una novela que está como por fuera del protagonista y por dentro del protagonista. Entonces uno tiene todo el tiempo las dos visiones, cosa que lo hace particular. Y todo el tiempo sentís que no te está diciendo, que los narradores no te dicen la verdad, o que te están diciendo la verdad a medias, que hay claroscuros, ¿no? Que hay momentos que se oculta información o que te están diciendo las cosas vedadas o te las dicen a través de justamente simbolismos y que uno tiene que ir desentrañando qué es lo que realmente te está contando. Porque aparentemente la historia va por un lado, pero por debajo uno siente que hay otras cosas y que te está hablando de otras cosas. Es un libro sumamente interesante, realmente. Además, mmm, original, bello, también trata un poco de lo que sería el descubrimiento de la adultez, porque hay un protagonista, si bien es una novela que se escribe a varias voces, hay una voz que tiene mucho más peso, hay un protagonista dentro de esta historia, que es un chico, que claro, está descubriendo cuál es el paso hacia la adultez y con todo lo que eso implica. Y también, bueno, es una novela de crecimiento y sobre todo una novela del descubrimiento de lo que uno puede llegar a ser potencialmente, de lo que uno puede llegar a querer ser. Eh, Realmente un libro muy interesante. Obviamente el tema del incendiario es el gran simbolismo de la novela y es el hilo conductor digamos, el caos que se arma en este pequeño, pequeño pueblo. Bueno, el siguiente libro que otro descubrimiento también, porque no conocía al autor tampoco, y bueno, fue realmente una experiencia espectacular. Y tengo que aclarar varias cosas. Se trata de El barrio, ya es lo que voy a aclarar, de Gonzalo Tavares. Gonzalo Tavares es un escritor de origen angoleño, o angolano, como se lo quiera decir, se lo dice de las dos formas, que después vivió su mayor parte de la vida en Portugal.
Y voy a aclarar una cosa. En España muy probablemente puedan conseguir El Barrio en, no sé si es la editorial Tusquets o Seix Barral, la verdad que ahora no recuerdo. Pero bueno, está, digamos, el libro completo, que son como unas 600 páginas. ¿Sí? En el caso de que vivas en Argentina, en Interzona, que es la que publica este autor, que es una editorial argentina, lo publican en dos partes. Una se llama El Barrio y la otra se llama Los Señores. Ojo porque es el mismo libro. Aparentemente Tavares fue escribiendo a lo largo de su vida distintos personajes de este barrio, ya voy a explicar bien de qué se trata, y en algún punto lo compilaron todo en una única edición y en el caso de nuestra editorial lo partió en dos, ¿sí? Pero para leerlo completo tienen que comprar los dos libros. Empiecen por el barrio y sigan por los señores, ¿sí? Sería el orden si estás acá en Argentina. Bien, habiendo dicho esto, me voy a quedar con el barrio para no tener los dos libros, que sería el título que tiene la compilación completa en otros países. Que bueno, ya voy a estar dejando acá, por eso todo el tiempo señalo, porque voy a estar dejando acá la ilustración para que vean qué tipo, o sea, cómo es la tapa y qué editorial es, que ahora no lo recuerdo. Y si no, lo dejo acá por escrito también. Bien, ¿de qué trata este extrañísimo libro? Es un barrio hipotético en donde viven personalidades que a Tavares le parecen interesantes o son sus favoritos, artistas. ¿Sí? Pueden ser escritores, artistas plásticos, poetas, diseñadores, lo que sea. Otra de las características son todos hombres. Entre los señores de este barrio está Calvino, cosa bueno, que a mí particularmente me gustó mucho. Y cada parte, podría decirse, es un personaje barra personalidad en el que se inspira Tavares, porque realmente no tiene nada, o sea, no es que es ficticio todo lo que cuenta, para narrar cosas. Pero es que estas cosas son extrañísimas, o sea, son desde pensamientos tirados al azar, posturas éticas o filosóficas, discernimientos sobre cómo debe ser o no debe ser la vida, neurosis, diseños de cómo hacer una casa, eh, bueno, cosas extrañísimas. Cada uno de los personajes, vamos a decirle personajes porque realmente están tomados de la realidad en cuanto a personalidad que fueron, pero después ya es una invención libre de Tavares. Cada personaje es único e irrepetible. O sea, hay una variedad en las historias y sobre todo en las voces, porque cada uno tiene una personalidad muy distinta, entonces por lo tanto se comunica de maneras muy diferentes, pero también quiere comunicar cosas muy distintas. Que es una maravilla. Es un libro rarísimo, es un libro ecléctico, podría decirse, es un libro juguetón, humorístico, filosófico, por momentos surrealista, hay partes, por ejemplo, hay personajes que hacen ilustraciones. Yo no sé si esto, a ver, si puedo ponerlo, no sé si se verá, porque retratan lo que quieren decir a través de ilustraciones. Y hay algunos, por ejemplo, que son conceptos muy abstractos, por ejemplo, de geometría y de cómo la geometría puede cambiar la vida. Como verán, las ilustraciones van de acuerdo a esos conceptos abstractos. Es un libro tan extraño, es un libro peculiar al 100%. Es más, el haber leído este libro hizo que yo me replanteara hacer otro especial de peculiares en donde este tiene que estar sí o sí, porque realmente es que es único. Y que yo me lo leí, esas 600 páginas me las leí en un suspiro, porque es que son además capítulos muy, muy, muy cortitos, muchos, breves, muy concisos, que te dejan tantísimo. Hay algunas reflexiones que son increíbles, realmente espectacular. Lo único que eché en falta es que muchos de los personajes o de las personas en las que él se inspira yo no he leído, algunos las conozco y no he leído cosas que hayan escrito. Por ejemplo, muchos son poetas y no los he leído, y algunos son artistas que no tenía ni idea, o bueno, personas que yo no conocía. ¿Por qué digo esto? Porque cuando me toca leer el apartado de Calvino, es que ahí te das cuenta de que Tavares sabe perfectamente lo que está haciendo, porque es que podría perfectamente haber sido Calvino. Si bien lo que cuenta es totalmente inventado, ha tomado también la personalidad de Calvino para hacer las historias que son únicas de Calvino, que no se repiten en ningún otro personaje, que vos te das cuenta que sabe muy bien, o sea, no solamente que ha leído a Calvino, sino que realmente conocía a Calvino como personalidad. La refleja espectacularmente bien. Yo que ahora estoy interiorizándome muchísimo en Calvino, y no solo en lo que escribe, sino en cómo era,
porque eso uno lo va viendo a través de las correspondencias y un montón de cosas, de ensayos y cosas que estaba leyendo, es que es espectacular. Cómo toma la esencia de la personalidad de la persona para poder hacer la historia y poder plantearte lo que te plantea con respecto a Calvino, que es genial. Entonces, ahí fue cuando dije qué lástima que yo, todo el resto de autores, que realmente no lo sé, no tengo idea de ellos así en profundidad, no pueda darme cuenta de este juego que él hace. Ahí les voy a decir qué autores son los que están presentes: Breton, Valéry, Balzer, Krauss, este es en el caso nuestro de Argentina en este libro, en el resto del mundo no se preocupen que están todos juntos, Brecht, que es Bertolt Brecht, Eliot, Swedenborg, Juarros y Henry. Esos son los personajes en los que él se inspira. Bueno, es un libro maravilloso, fantástico, increíble, ingenioso, creativo, todos los adjetivos positivos que puedan poner a un escritor están presentes acá, porque además encima está terriblemente bien escrito. Así que qué maravilla descubrir a Tavares. Me encantó. Me encantó. Es un poco lo mismo que pasó en su momento cuando descubrí a Gualusa, porque hay una corriente de realismo mágico que está detrás de estos autores, que son ambos angoleños portugueses, que me parece fantástico. Así que bueno, si se animan, en serio, léanlo, y si por supuesto que si lo leen me dicen y me comentan qué les pareció, porque realmente es tan único que es muy difícil de explicar. Y el último libro que cierra esta primera parte del mes de julio fue El beso verano, del escritor italiano Cesare Pavese. Bueno, este libro fue una lectura conjunta también. Yo tenía muchas ganas de leer a Pavese porque en general me gusta la literatura italiana, no había leído nada de él. Había escuchado a Katia también comentando buenas cosas sobre el libro y bueno, nada, nos decidimos con mi compañero en esta lectura. Y la verdad que a mí particularmente me gustó muchísimo. Me pareció un libro de estos libros que aparentan simpleza, pero en realidad tienen una profundidad impresionante y que retratan muy fielmente una sociedad a través de la mediocridad de esa sociedad y de la forma de contar y de narrar la historia. Me hace acordar mucho a Entre visillos, también a un libro que leí, bueno, a Natalia Ginsburg en algunas cosas, que son estos libros están muy simplemente narrados, que además describen un tipo de situación o de historia o de sociedad que parece que no fuera a ningún lado. Parece que no tuviera demasiada trascendencia. Y en realidad la fuerza está en eso. En este caso es la historia de una chica que trabaja en una fábrica y tienen que no solo ganarse la vida, sino enfrentarse a un mundo que está realmente devastado, pero al mismo tiempo con la sensación de libertad que eso conlleva y con el poder descubrirse a sí mismas como mujeres y como fuerzas, ¿sí? O sea, no como esa persona que siempre habían pisoteado, sino personas que son capaces de tomar las riendas de su propia vida y de decidir qué quieren o qué no quieren ser o hacer. En este contexto, digamos, en esta situación, esta chica, que es una chica adolescente, jovencita, empieza a descubrir lo que es justamente la vida, vivir, pero sobre todo el primer amor. Está tan bien narrado desde la perspectiva y desde la óptica de una mujer, que realmente me pareció sorprendente. Porque generalmente pasa esto de que cuando el escritor es hombre, bueno, hay cosas que no puede saber. O sea, hay cosas que uno no siente. Me pasaría lo mismo a mí. Si yo quisiera escribir desde la perspectiva de un hombre, pues hay cosas que yo no tengo ni idea. No sé cómo se vivencian ciertas cosas, ¿no? En el caso de Pavese no pasa esto. Yo me sentí muy identificada. Me hizo acordar a mi adolescencia, me hizo acordar a esos descubrimientos que uno hace en ciertas etapas de la vida, a lo que significa enamorarse por primera vez y toda esa mezcla de sensaciones, de emociones positivas y negativas. Es un libro muy melancólico, que tiene muchísima fuerza justamente en la pérdida, en lo que se destruye, al mismo tiempo que en lo que se construye en la vida, que es justamente crecer, que es realmente muy, muy sentido. Es un libro que a mí particularmente me pareció muy emocional. Pero al mismo tiempo también trata de un montón de cosas que yo imagino que deben haber sido terriblemente chocantes para la época, porque habla de homosexualidad, habla de enfermedades venéreas, habla de feminismo, o sea, es un libro muy feminista,
muy de la mujer, esta mujer que empieza a darse cuenta que puede querer más, puede hacer otras cosas de su vida, que no son los mandatos sociales que siempre tuvieron. La verdad que me pareció a mí un libro espectacular. Espectacular en su sencillez, en la fuerza interna que tiene lo que cuenta y cómo lo cuenta, en ese despertar que es un despertar a todo nivel, no solamente el despertar del personaje, sino un despertar social. Realmente impresionante, parece. Bueno, obviamente voy a seguir porque yo imaginaba que me iba a encontrar algo bueno, pero no así. No con esta delicadeza, con esta sutileza, con esta ruptura de tantas cosas, ¿no? O sea, estamos hablando que lo escribió, no tengo acá el dato, pero creo que, a ver, este libro fue publicado en la década del 40. O sea, imagínense, en pleno fascismo. Y escribe sobre estas cosas. La verdad que muy valiente. Bueno, y llegamos a la lectura de los fragmentos. Voy a empezar con El incendiario. El pobre que va a quedar fuera de la lectura es Calvino, pero bueno, me lo sabrá perdonar ahí en donde él esté, en el plano en el que esté. Esa pequeña ciudad de montaña que un incendiario anónimo amenazó y aterrorizó durante 2 meses se llama Sveknov. Se encuentra entre colinas con vetas gris azuladas y verdes de bosques inabarcables en la misma frontera prusiana. Es un lugar olvidado, ignorado con justicia, ya que en él no nació ningún hombre o mujer célebre. En sus alrededores no hay palacio barroco ni castillo medieval alguno, ni tampoco ruinas memorables. Y solo una vez, en la guerra de 1866, se apuró a pasar por aquí, en estampida, la infame historia, dejando cruces de piedra y de hierro esparcidas por laderas y llanos a lo largo de senderos serpenteantes y abandonados. A pesar de que en el municipio viven unas 1500 personas, está tan atrasado que incluso hoy en día camina por sus calles un guarda municipal con tambor y palillos, seguido por un grupo de chicos, para anunciar a sus habitantes los decretos de la municipalidad. ¿Qué clase de gente vive aquí? Avivados y pobretones, inútiles y ricos, como en todas partes. Campesinos, estancieros, artesanos, comerciantes, empleados del correo, de los ferrocarriles y del banco, maestros, peones y además, esos infelices cuyo oficio es más cambiante que el clima de estos parajes. Bien, ese es El incendiario, como verán, qué bien escrito que está. Sigo con El barrio de Tavares y voy a elegir Valerí, un fragmento con el que inicia esta personalidad barra personaje. El señor Valerí era chiquitito, pero daba muchos saltos. Explicaba, soy igual a las personas altas, solo que por menos tiempo. Pero esto constituía para él un problema. Más tarde, el señor Valery se puso a pensar que si las personas altas saltaran, él nunca las alcanzaría en la vertical. Y tal pensamiento lo desanimó un poco. Más por el cansancio, sin embargo, que por esta razón, el señor Valery un cierto día abandonó los saltitos, definitivamente. Días después salió a la calle con un banco. Se colocaba encima de él y allá se quedaba encima, parado, mirando. De esta manera soy igual a los altos durante mucho tiempo, solo que inmóvil. Pero no se convenció. Es como si las personas altas estuvieran con los pies encima de un banco e incluso así consiguieran moverse, murmuró el señor Valery, lleno de envidia, cuando regresaba ya a su casa desilusionado, con el banco debajo del brazo. El señor Valery hizo entonces varios cálculos y dibujos. Pensó primero en un banco con ruedas y lo dibujó. Pensó después en congelar un salto, como si fuera posible suspender la fuerza de la gravedad, apenas durante 1 hora, no pedía más, en sus itinerarios por la ciudad. Y el señor Valery dibujó su sueño tan común. Pero ninguna de estas ideas era cómoda o posible, y por eso el señor Valery decidió ser alto en la cabeza. Ahora, cuando se cruzaba con las personas en la calle, se concentraba mentalmente y miraba hacia ellas como si las viera de un punto 20 centímetros más arriba. Concentrándose, el señor Valery lograba incluso ver la imagen del tope del cabello de las personas que eran mucho más altas que él. El señor Valery nunca más recordó la hipótesis del banco o de los saltitos, considerándolas ahora, desde una cierta distancia, ridículas. Sin embargo, concentrado de tal modo en esta visión, como desde arriba, tenía dificultades en recordar la cara de las personas con quien se cruzaba. En el fondo, con la altura, el señor Valery perdió amigos. Bueno, espero que lo hayan disfrutado porque realmente es que es excelente. Y ahora voy a leer un fragmento de El bello verano de Cesare Pavese. En aquellos tiempos siempre era fiesta. Bastaba salir de casa y atravesar la calle para volvernos locas, y todo era tan bonito, especialmente de noche, cuando al regresar, muertas de cansancio, esperábamos que aún sucediese algo, que estallase un incendio, que naciera un niño, o quizá que llegara el día antes de lo debido, para que la gente pudiera salir a la calle y continuar andando, andando hacia los prados, hacia más allá de las colinas. Sois sanas, jóvenes, unas muchachas, decían. Se nota que no tenéis preocupaciones. Incluso una de ellas, aquella Tina que había salido coja del hospital y no tenía qué comer en casa, reía como las demás, por nada.
Una noche trotando tras las otras se detuvo y se echó a llorar porque decía que dormir era una estupidez y robaba tiempo y alegría. Pero Ginia, si le atacaban crisis parecidas, no lo demostraba. Acompañaba a casa a las otras y hablaban hasta que no sabían qué decir. Llegaba por fin el momento de separarse. Hacía ya un buen rato que se habían quedado solas y Ginia volvía a casa tranquila, sin echar de menos la compañía. Las noches más bonitas, desde luego, eran las del sábado, cuando iban a bailar, porque al día siguiente podían dormir cuanto quisieran. Pero ni eso era necesario, y algunas mañanas Ginia salía de casa para dirigirse al trabajo, feliz y contenta de aquel trozo de calle que la esperaba antes de llegar. Las otras decían, si vuelvo tarde por la noche luego tengo sueño, y además me riñen. Pero Ginia no estaba nunca cansada, y su hermano, que trabajaba de noche, la veía solo a la hora de la cena, porque durante el día dormía. Bien, ese es el estilo de El Bello Verano. Como verán, aparenta muchísima simpleza en la forma de narrar y en lo que cuenta también. Bueno, espero que hayan disfrutado lo que he dicho hasta acá, lo que he comentado, lo que he compartido. Por supuesto, me comenten lo que quieran, sobre todo si han leído estos libros, porque, bueno, algunos son bastante extraños o extravagantes, así que estaría buenísimo que me comentaran. Y bueno, por supuesto, nos estamos viendo en el próximo viaje.